Hoy es viernes 2 de mayo del 2014 y vamos a tocar nada menos que la primera parte de un problema que en estos tiempos está dando muchísimas preocupaciones a toda la humanidad. De hecho, hay que decir una cosa: el problema del trabajo siempre ha preocupado a los seres humanos, de una manera u otra. El problema de la acumulación de la riqueza o el problema del capital también ha preocupado a la familia humana, especialmente al que no tenía, porque quería tener, y al que tenía, porque lo quería conservar y tenía miedo de que se lo quitara. Esto llevaría a hacer muchas reflexiones, pero nos vamos a centrar en unas cuantas nada más para no ampliar demasiado el tema. Hoy vamos a hablar la primera parte del capital, el trabajo y la ocupación. Este curso está basado en las enseñanzas de Alice Bailey, en el libro concretamente que lleva por título Los problemas de la humanidad. Este libro se escribió en los años 30 y hay aseveraciones del tibetano que parece que están escritas de esta mañana. Ahí vais a ver dos diapositivas que parece que fue ayer o esta misma mañana o este mediodía o esta tarde que han sido redactadas, porque es un lenguaje prácticamente universal, un mensaje que a pesar del tiempo prácticamente es la misma situación, no diré yo de hace 50 años, me atrevo a decir que desde la Edad Media, desde que empezaron a trabajar esos talleres de telares, de artesanos, etc. en Europa, se daban las mismas condiciones de desprecio a la mano de obra y de aversión del asalariado al patrón y del patrón al asalariado. Es un círculo vicioso, uno culpabiliza al otro y realmente por ahí no vamos a ninguna parte. Ya os dije en las primeras clases, primeras sesiones, que la única solución para solucionar, valga la redundancia, los problemas de la humanidad pasaba básicamente por aplicar la técnica de la buena voluntad. Evidentemente el capitalismo, como sabéis, se basa en la ley de la competitividad. Es decir, yo lucho no por poseer más que tú, que eso sería hasta cierto punto, para mucha gente sería razonable. Yo lucho para liquidarte. En realidad es eso. Es la ley de la selva. Hasta hace 40 o 50 años, más o menos, el capitalismo todavía no nos había enseñado su verdadera garra, su verdadera dentellada. Desde la llegada del señor Reagan y la señora Thatcher, empezó a manifestarse como realmente es, famoso liberalismo económico. Y digo liberalismo económico porque esta gente luego son unos retrógrados a nivel social y a nivel de ideas. Son carcas, reaccionarios y generalmente la mayoría de ellos siguen una determinada religión, la que sea. Casi todos son o bien cristianos, o bien musulmanes, o bien hinduistas, o bien de otro culto. Pero si os fijáis, si habéis viajado por Oriente y ahora en China que están saliendo los nuevos ricos como los hongos, después de la lluvia, veréis que en el fondo tienen una tradición religiosa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el culto a la personalidad que ellos establecen con su actividad económica, el beneficio que obtienen, es decir, la recompensa por su continuo esfuerzo, que sería la acumulación de riquezas, está asociada a esa idea que tienen ellos de devoción a un ideal o a una divinidad. Sabéis que los protestantes, sobre todo los norteamericanos, la gente que sigue las líneas de los calvinistas, aseguran tranquilamente que son ricos porque Dios los ha alabado, porque realmente se han esforzado. Esa idea, pues, es nueva. ¿Qué decía el Antiguo Testamento de los judíos? La misma historia. Yahvé te proveerá, pero Yahvé te exige esto y aquello. Es decir, no hemos mejorado mucho en este tiempo. Esto ya lo puse, esta filmina, ya lo puse en la primera sesión. Bueno, aquí tenemos las clásicas imágenes tópicas del capitalismo. Tenemos el tanto por ciento de beneficio, tenemos la imagen con la que comienza la película Novecento, película que si no habéis visto os solicito que la veáis, esta y otra muy importante de Andrzej Wajda, La tierra de la gran promesa. Es una película que se veía en los años 70 en Cineforums. Por televisión la dieron pero cortada, no era la misma versión. Os la recomiendo, La tierra de la gran promesa. Yo tuve la oportunidad de verla en el 77, poco a poco después de morir Franco, me la tenía en Barcelona, una tarde que lo dieron, y la verdad es que es una película interesantísima. Era muy larga, y habla de los problemas del capitalismo en Polonia con la introducción de la máquina de vapor y lo que pasó después. Es una cosa, a veces lo han dado de madrugada, a lo mejor en TV3, a las tantas de la noche, porque es para una minoría. Una película muy importante. Y Novecento podéis ver
cómo el capitalismo se mueve, iba enseñando su verdadera cara. Hay muchas más, hay muchísimas películas más. Pueden estar las de los rusos también, pero estas son muy interesantes. Y en aquel momento pues puse todos los tópicos que les asocian al mundo del trabajo y el del capital. Por ejemplo, se ve a los trabajadores desarapados, muertos de hambre, la clásica imagen utópica, al capitalista, orondo, a punto de reventar de tanto como acumula, y se ve el saco lleno de dinero y luego un pasquín clásico que dice: estás trabajando para enriquecer a otros. Esto es el capitalismo, exactamente, eso es el capitalismo. Pero luego vamos a ver un poquito más de eso. Y abajo está la famosa balanza que ojalá por nuestro trabajo nos dieran un salario adecuado y ojalá estuviéramos pagando un precio justo por toda aquella mercancía que necesitamos. Ojalá. Os digo, los que sabemos algo de astrología, que el signo de Libra, en el fondo, es una quimera, porque la balanza nunca está quieta. Si está quieta es que estás muerto. Por una razón muy sencilla, porque por ahí entra la energía del tercer rayo, y precisamente la energía que controla este movimiento, estas actividades, es el tercer rayo. Básicamente el tercer rayo es adaptabilidad, es el rayo de internet, de la televisión, de la prensa, de todo eso. Pero básicamente, y también de los grandes matemáticos y filósofos, pero básicamente nos está hablando ni más ni menos que de la capacidad de adaptarnos a los cambios. Y claro, aquí están las clásicas imágenes, pero fijaos la de abajo, que imita aquel país de Lilliput. ¿Cómo se llama aquella película? ¿Qué hacían los lilliputienses? Tenían que unirse, y precisamente esas cuerdas que van tirando, esas sogas, si tenemos un poco de imaginación, ¿qué quiere decir eso en el fondo? ¿Cuántos de los que estamos aquí formamos parte de un triángulo? ¿Qué es un triángulo? Tres personas que se unen y mentalmente a una determinada hora del día se visualizan y recitan la gran invocación. Se acaban estableciendo triángulos, ahí se pueden apreciar triángulos. ¿Qué quiere decir eso? Que si la base se organiza, la idea de esa imagen que, bueno, satírica, del capitalista, siempre lo pintaban con la chistera o hondo, porque claro, qué mejor salud que estar ahí. Los pobres trabajadores estaban completamente, escuálidos. Si visitáis un museo que hay en Terrassa, en la Cartoixa de Vallparadís, vais a ver fotos de burgueses de Terrassa del siglo XIX, industrias textiles, y los vais a ver no entrados en carnes, pero con una cara de satisfacción radiante. Y vais a ver a los trabajadores de finales del siglo XIX y principios del XX, escuálidos, prácticamente famélicos, diría yo. Famélicos. ¿Por qué? Porque la distancia entre unos y otros era abismal. Bueno, ¿y qué está sucediendo en estos momentos? Vamos a hacer una subida en el tiempo. ¿Qué está sucediendo en estos momentos? Algo parecido, ¿no? Luego intentaremos hablar. El capital, el trabajo, el salario, el equilibrio entre el capital y el trabajo, el desempleo, las causas y efectos del mismo, la sumisión de la clase obrera, la economía y el dinero como energía espiritual concretizada del tercer rayo de actividad inteligente o aspecto Brahma o aspecto Kundalini o aspecto Virgen María o aspecto Espíritu Santo. Es en la materia manifestándose. Y esta energía, como no la trabajamos bien, tenemos las consecuencias terribles que todos conocemos. Continuamos con la filmina. Os dejo aquí unas cuantas cosas, unos dibujos, unos gráficos que tienen mucho que ver con el mundo laboral, muchísimo, y el mundo de la empresa y el mundo del capitalismo en general. ¿Qué es el capital? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es la ocupación? ¿Tenemos respuestas a estas preguntas? Seguramente que sí, pero resultan muy complejas. Bien, allí tenemos un símbolo clarísimamente de los porcentajes o cómo en una empresa o una persona se hace una estadística y el programa, según el programa que escoja, le van a salir a la derecha, a la izquierda, le van a salir en colores. ¿Para qué? Para que desde fuera vea que a lo mejor el rojo significan pérdidas. A lo mejor el azul pues significa previsto para cobrar, etcétera, etcétera. Y a lo mejor el verde significa ingresos. Depende cada uno como lo tenga establecido. Eso, solamente de verlo, quien maneja esa contabilidad, quien maneja esa información, ya sabe por dónde va de forma sintética su negocio. No tiene que hacer nada más. Es una capacidad de la mente concreta y va muy bien. Sin embargo, tiene otro significado.
Curiosamente tenemos el principio voluntad, que sería el rojo, lo tenemos muy pequeñito, voluntad también, el aspecto conciencia azul un poquito mayor, y resulta que lo que tenemos más grande de los seres humanos es el tercer aspecto, el aspecto materia o personalidad. Así no van las cosas. ¿Cómo queremos trabajar el mundo de la materia, que es el más denso de los tres planos de manifestación del logos, precisamente con la herramienta de la materia? Queremos trabajar otra cosa. Debemos cogerlo desde una perspectiva mucho más elevada. Debería de ser desde la perspectiva del color azul o incluso del rojo. Pero como no tenemos capacidad para trabajar en esos planos, estamos dentro de un fangar. Y este fangar resulta que se ha convertido a lo largo de la historia en un auténtico muladar. ¿Por qué? ¿Qué signos hay abajo? ¿Os acordáis cuando en los trabajos se fichaba por la mañana? ¿Qué dice el capitalista? The time is money. El tiempo es oro. Pero eso no es de los capitalistas. Esto es de los filósofos de la antigüedad. El tiempo es oro. Por lo tanto, una de las características que distingue al capitalista, al empresario, a la persona emprendedora, es el uso consciente del tiempo. ¿Qué se le dice a un discípulo que se prepara para la iniciación, para el sendero del discipulado? Utiliza tu tiempo correctamente. Pitágoras, Platón, Confucio, Lao Tzu, Buda, el Nazareno, todos han insistido en lo mismo. Y si tenemos una duda, consultemos las reglas de San Benito de Nursia, de los benedictinos, de Santo Domingo de Guzmán, de ¿quién más? De San Francisco de Asís y de cualquier santa o de Juan de Yepes, San Juan de la Cruz o de Teresa de Ávila. Consultemos las reglas de los monasterios, de sus órdenes, y vamos a ver el uso que tenían los acólitos, los novicios, los monjes, las monjas del tiempo. Y si no, preguntemos en Montserrat o cuando fuimos a Poblet, prácticamente no tienen tiempo libre. Tienen una cosa que se denomina recreo, que puede ser desde un cuarto de hora a 2 horas. Pero es para estar en diálogo en grupo y que el prior esté delante y el prior se entere de todas las conversaciones. Hay vida privada. Curiosamente, ¿no nos está pasando algo también a nosotros en estos tiempos con el capitalismo que tenemos? Seguramente que sí. ¿Y qué significa lo otro? Que está más grande que el reloj. Una brújula, ¿verdad? La brújula señala el norte, ¿verdad? A la estrella polar, nos han dicho. Es decir, la dirección hacia la cual nos tenemos que encaminar. Curiosamente, ese centro al que señala es ni más ni menos que el centro Sahara. Pero bueno, como todavía no estamos tan lejos, pues vamos vadando, vamos golpeándonos en una esquina y en otra. Llegará un momento que vamos a estar tan cansados, que nos tendremos que parar a reflexionar. Y yo francamente os digo que ojalá que llegue sea mañana mismo. Ojalá. Ayer fue el Día de los Trabajadores, ¿no? La mayoría de la gente ya ha perdido el verdadero significado, la noción de lo que significa el 1 de mayo. ¿Y por qué se celebra el 1 de mayo? Eso se ha perdido. Bien, aquí volvemos a tener al demiurgo, a Dios, al logos y unas reflexiones personales. Estas preguntas, las anteriores sobre el capitalismo, solemos formularlas con frecuencia. El cliché mental establecido impide, a su vez, extraer conclusiones. El egregor mental generado, es decir, la forma que hemos creado todos respecto a lo que es el capitalismo, a lo que es la economía, a lo que es el empresario, a lo que es el rico, etcétera, etcétera, y lo que es el asalariado, impide que se haga la luz en ese camino. Hay tanto odio por parte de la clase obrera hacia el mundo del capital y viceversa, que necesitaríamos centenares de bombas atómicas para romperlo. Pero claro, eso no lo podemos hacer. Lo hemos de hacer aplicando aquel triangulito, figura geométrica anterior dibujada de azul. Hemos de aplicar la conciencia, hemos de aplicar el amor, la buena voluntad. Si no, no conseguiremos un resultado tangible y duradero. Y nos podemos hacer una pregunta: ¿está la humanidad preparada para hacer ese salto? De momento, desgraciadamente, cada uno va a reparar su casa. Todos, ¿eh? Toda la raza humana, sin excepción, es básicamente separatista. Es decir, separatista quiere decir: yo me lo guiso, yo me lo como y me aprovecharé de ti lo que pueda, porque sé o sospecho que tú vas a hacer lo mismo conmigo. Cuidado. En este momento estamos en un callejón sin salida. Los idealismos, aparte de ser verdaderas válvulas de escape, presentan auténticos problemas de materialización. Ayer se salió a la calle, por ejemplo, como se salía hace 40 años, hace 100 aproximadamente, luchando por mejores condiciones de vida. Hay que decir una cosa: si hoy tenemos vacaciones en España, que todavía las tenemos, no critiquemos mucho porque las tenemos, porque en Estados Unidos no existen.
Y si las tomas, no te las pagan. Para que te den un 10 días de vacaciones o 15, tienes que ser un trabajador que, aparte de las 10 horas diarias que te exigen trabajar, te quedes un poquito más. Y el patrón, en aspecto, en un sentido paternalista, se apiada de ti y te recompensa con ese beneficio. Esa actitud a mí me parece grotesca y es nefasta para la evolución de la conciencia. Y también es muy nefasto dar a todo el mundo por igual en una plantilla de trabajadores, porque no todos cumplen exactamente igual con su función. Por un lado, las medidas socialistas son buenas en el sentido de que obedecen a esa voluntad, a esa buena voluntad de acortar distancias, pero se quieren saltar nada más y nada menos que la ley del karma, la ley de la justa retribución. Y esa ley es imparable, no podemos ir en contra de eso. Después explicaré por qué los ricos son ricos y el pobre es pobre, porque es muy importante a nivel esotérico entenderlo. Ya sé que cuando la gente esto lo vea, pues me van a poner, como hace poco me pusieron desde allá abajo, desde Sudamérica, me dijeron de todo menos bonito. Pero tengo que decirlo, cuando uno sale a la calle con una bandera, una pancarta, abajo esto, la banca, los banqueros a la cárcel, los políticos corruptos, ¿qué está diciendo? Está desahogando su plexo solar. Porque esos idealismos resulta que a la noche se van al suelo. ¿Por qué? Porque van a llegar, van a dar un partido de fútbol y va a llamar a una pizzería a que le traigan una pizza. Es decir, estás criticando el capitalismo y te estás beneficiando de él. Hombre, coherencia. Un poco de coherencia. El que lideraba la manifestación ahí en Madrid dijo, ahora ya podemos ir a tomarnos una cerveza. Exactamente. Y además, lo de Madrid es caso aparte. Ha llegado al extremo que este año no se ha hecho. El año pasado fue menos gente a la manifestación del 1 de mayo que los que habían ido a celebrar una copa o del Madrid o no sé qué equipo de allí. Para que nos demos cuenta de dónde está la conciencia en estos tiempos. Hasta el presente, el éxito de estos idealistas ha sido limitado y han caído siempre en las contradicciones que pretendían combatir. Es decir, hoy en día, la clase asalariada, a través de sus organizaciones, que están todas de capa caída, han conseguido emular a toda aquella figura que tenían ellos que combatir o suavizar o transmutar. Tanto criticar al empresario y resulta que los métodos de trabajo de una organización sindical son absolutamente empresariales. Eso lo conocéis. ACNLs, aquí echan a mucha gente a la calle, los dos sindicatos, los sindicatos de la patronal hacen exactamente lo mismo. Por lo tanto, si queremos aportar algo nuevo, ¿por qué no nos inventamos las cosas nuevas y no utilizamos lo viejo? No lo hacemos. Y por eso las cosas nos siguen saliendo mal. Y así estaremos hasta que nos demos un canto en los dientes y ya no tengamos nada más que hacer. Continuamos. Mientras tanto, el demiurgo sigue planificando. Dios sigue trabajando. Para encarar el estudio de este tema, el tema del capital, del trabajo y la ocupación, se deberá partir de cero. Conciencia limpia y libre de prejuicios. Comprensión otorgada por cierto grado de sentido común y, por supuesto, grandes dosis de buena voluntad. Os he puesto al alma, os he puesto 9 pétalos de color violeta que representa a la era de Acuario y el séptimo rayo, porque espero y confío que la energía del séptimo rayo pueda llevar a cabo el propósito del alma. Pero esa mano, que se pone generalmente, esas dos manos, es el símbolo también del OGT, se ponen cogidas para decir, agreement, estoy de acuerdo, que se suele ver en las transacciones comerciales, ojalá entendiéramos el significado. Más adelante hay otra, pero arriba tiene un corazón de rosas, un corazón muy interesante. Pero fijaos que estas dos manos entrelazadas todavía son una meta a alcanzar. El capitalismo tiene por máxima que para que funcione las dos partes tienen que funcionar bien. Es mentira. En la práctica se sabe que las grandes multinacionales no trabajan con esos parámetros. Trabajan aniquilando al otro. Hasta el extremo que prácticamente competencia no tienen. Y si tenéis una duda, preguntaos por qué el día 6 van a cerrar unos cuantos canales de televisión de alguna cadena que pone al actual gobierno en su sitio, por ejemplo. Y sin embargo, esas frecuencias se le van a dar a una cadena que, aparte de dar misas y lo demás, pues pone el gobierno en el cielo. Fijaos a dónde llegan las cosas. Pero bueno, sigamos con la farra, que ya veremos lo que nos pasa. Continuamos. Si no disponemos de estas cualidades, deberemos desarrollarlas rápidamente. Es decir, la cualidad de la buena voluntad y la capacidad, más que nada, de ponernos en el papel del empresario y de que el empresario se ponga en el papel del trabajador.
Hoy en día hablar de obrero tiene ya una significación un poco peyorativa, porque obrero está asociado a ir con alpargatas, con un mono de trabajo roto, una granada de aquellas que era la porquería, y pasando más hambre que el perro de un ciego, como se decía en el siglo XIX. ¿Qué sucede? Eso ha cambiado completamente. Esto ya no es así. Sin embargo, no nos engañemos, no somos todos clase media, Ojo, Esta idea de ciertas escuelas económicas de que hoy no existe la clase asalariada, obrera, de que todos somos clase media, es mentira. Porque si para ser clase media tienes que vivir con 600 euros, no sé yo qué será entonces la clase asalariada, inferior, porque menos ya, no sé, y vamos a eso. Si no disponemos de estas cualidades, como he dicho, se han de desarrollar. Caso contrario, no aportaremos nada a la posible solución a este problema. Cada vez que se juntan para dialogar empresarios y trabajadores, yo tuve una época en que estaba en un sindicato y pude asistir aquí al lado, donde está Pirelli, el edificio de la Consellería del Departamento de Agricultura. Ahí estaba lo del tema de los convenios. Pues yo me acuerdo que las reuniones que costaban dinero, las secretarias que venían, las pagaba la patronal. Y a veces nos invitaban a café aquí abajo. Pero francamente era, a ver, tú que tienes y yo me tengo que vender para que tú me des. Claro, eso es un lenguaje que hay que profundizar mucho en ello, hay que trabajarlo porque nos parece de una manera, pero en realidad es de otra. Pero sí que pude constatar, 3 o 4 veces que me tocó participar, que había pocas ganas de llegar a verdaderos acuerdos. Hay mucho resentimiento por parte del sector asalariado y unas ganas muy grandes de imponer sus puntos de vista por parte de los patronos. Y eso lo pude constatar en su momento. Envidia. Por ahí. Para profundizar un poco en esta cuestión, deberemos repasar un poco más el conocimiento esotérico disponible, pues ahí radica la causa del actual problema mundial. Y esto sí que os lo digo. Si no tenemos un conocimiento de la filosofía esotérica, de la teosofía y del esoterismo, nos va a costar muchísimo entender por qué hay estas desigualdades. He puesto el hogar, las plantas significan más o menos el tiempo libre, aunque se represente una casa económicamente sostenible, y el mundo de la empresa. Uno asocia el trabajo, aunque ya el trabajo no es así ni muchísimo menos, porque el sector servicio lo está ocupando todo en todo el mundo, pero asocia la actividad laboral con la posibilidad de tener una casa que en el fondo, si lo miramos bien, representa un hogar. ¿Os acordáis de aquellas películas americanas que después de ir a cazar a no sé qué, perseguían a los cuatreros, volvían al final de la película y veían al fondo del valle la casita con el humo? ¿Os acordáis de aquello de Ariel Boone? Esa es la imagen del hogar, esa imagen que todos tenemos dentro y que curiosamente todos simbolizamos desde la más tierna infancia, los occidentales, como una casita, 4 lados, un triangulito que es el tejado. Cuando le ponemos un ojo ya estamos hablando de la monada, cuidado porque el dibujo de la casa tiene mucho que ver con el cuaternario, con la teoría espiritual y con la monada en medio. Tiene mucho, no sé si lo habéis visto alguna vez dibujado. Luego lo dibujaré, levantaremos luego la pantalla y os lo dibujaré. En otras culturas se ha dibujado como un chozo, como una cueva, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque instintivamente sabemos que eso es el hogar, donde está el amor, donde está la capacidad de liberarnos y de crecer como humanos. Pero claro, esa es la idea del arquetipo de conciencia superior que tenemos, pues la cruda realidad es otra, es muy diferente. Continuamos. La filosofía esotérica, la teosofía o el esoterismo, no importa cómo lo deseemos denominar, nos enseña la evolución de la conciencia, desde el momento mismo de la individualización hasta el momento presente. A este proceso complejo y difícil de dilucidar en el actual estado de evolución lo podríamos denominar como de edad del alma. Así sabemos que las almas viejas están mejor preparadas por lo general para trabajar con la materia, trabajar activamente. Con el tercer aspecto del Creador, hemos de aportar algo más consciente que las buenas palabras de siempre. Hay gente muy bien intencionada, pues que como no cree en la filosofía esotérica, pues lo achaca todo a razones objetivas y a razones de falta de distribución de la riqueza. Pero yo sostengo que no se puede hacer la distribución de la riqueza si no va acompañada de una evolución de conciencia. No se puede dar trigo a todo el mundo y no se puede dar café para todos. Va en contra de la evolución. Eso no quiere decir que tengas que matar de hambre a la gente, ni mucho menos.
Es preferible dar un poco y que el deseo de superación te haga movilizar y te movilice la conciencia, a que le des a la gente una subvención elevada y la postergues toda la vida como un ser sin sentido en la vida y sin ser capaz de reinventarse a sí mismo. Las políticas neoliberales son nefastas, porque te obligan, te hacen vivirnos en inseguridad continua. Pero las políticas socialdemócratas que se han aplicado en Europa, del subsidio para todo y abusar de él, son aún todavía peores. ¿Por qué? Porque unas adormecen y las otras lo que nos obligan es a ser animales prácticamente, a luchar por un puesto de trabajo. Y deberíamos reflexionar, porque si acortáramos las distancias entre los dos puntos, llegaríamos a una síntesis en que cada uno debería tener aquello que necesita. Si el problema radica en que hay una parte de la humanidad que lo quiere tener todo. Sí, claro, es un 1%, un 10%. ¿Y qué hacemos con el 90%? Pues al 90% le vamos a dar el 10% que queda. Claro, así no puede haber justicia, ni puede haber orden, y sobre todo no puede haber estabilidad. Y si no hay estabilidad, la conciencia no se manifiesta. Continuamos. Más reflexiones. El estudio de los eterrarios, las energías cualificadoras por excelencia, nos aportarán la base necesaria para esclarecer esta cuestión. Con esta base de datos podemos adentrarnos en la búsqueda de las posibles soluciones. Ahí tenemos una red de trabajo, este planeta Tierra maravilloso, y ayer tenemos otro signo que el capitalismo utiliza mucho, las manos en el mundo, en el centro, todos a una. ¿Os acordáis el saludo de los mosqueteros? Sí. Todos a una, canalizar la energía en un punto y de esa manera el propósito del grupo se cumple. Ojalá toda la humanidad, aparte de cogerse folclóricamente de las manos, fuéramos capaces de corazón, y cuando digo corazón no me refiero a plexo, me refiero a miles de kilómetros mucho más para arriba. Aunque en el cuerpo físico sean 20 centímetros, entre un chakra y otro, en realidad a nivel de conciencia son, la distancia, como decía el Sol, o mucho más. Y digo bien, como decía el Sol, porque yo representaría al Sol. ¿Por qué lo digo? Porque mientras vivamos en el estado de conciencia personal que tenemos, este estado de conciencia del buenismo, unos son buenos, tan buenos, que no hacen absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque son buenos. Ese tipo de individualidades a los empresarios les van bien, pero se encuentran con un problema. Cuando hay una situación de emergencia no saben responder, porque básicamente son personas sumisas. Eso es lo que se conoce como los arquetipos clásicos del cuarto rayo. En el fondo es la cobardía. Esto, la cobardía en los países latinos hay para dar y vender, porque curiosamente preguntémonos por qué han habido tantas dictaduras en los países latinos. También en Alemania tiene un cuarto rayo muy bueno de alma, evidentemente han tenido unos grandes músicos, pero un pueblo desarmado. Eso lo hemos visto en Alemania, ¿no? Pero en los países latinos nos han dado y nos seguirán dando. ¿Por qué? Porque la gente es buena. Italia, España, Portugal y toda Sudamérica. Toda. La gente es buena. Pues no hay que ser bueno, no hay que ser pasivo, hay que ser activo. Hay que ser activo, hay que definirse. Continuamos. La clave radicará en la adaptabilidad. Es decir, este es el gran problema. Adaptarse a las circunstancias. La inteligencia se mide ¿en qué? En la capacidad de adaptación, ¿verdad? Si a uno le cortan un dedo, pues sigue trabajando y no se queda en su casa, pobre de mí, que al final me cortarán hasta la pierna y al final la lengua y la cabeza. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a los cambios y el capitalista, como es un alma más vieja, tiene más capacidad, ha estado más veces viviendo la experiencia, aunque no tenga ni una repajodera idea de lo que es el socialismo. Y yo agradezco, os digo una cosa, agradezco que muchos empresarios del planeta Tierra apenas tengan idea de la filosofía esotérica y se burlen de ella. Lo agradezco. ¿Por qué? Porque aún así se demuestra a los demás cómo funciona. Aquí en España tenemos ejemplos para dar y vender. Ese señor que empezó en los años 60 con su mujer a hacer camisas y venderlas por los pueblos de los más ricos del mundo. Y a este hombre nadie le ha regalado nada, cuidado, Esa idea de que este hombre, no, la suerte, no existe la suerte, existe la edad del alma. Y la edad del alma está para algo. En China ha surgido gente que de la nada ha creado imperios. Sí, que están demostrando todos los vicios de los nuevos ricos, hacer réplicas de los castillos franceses del lugar, el chambones, pero cuidado, porque detrás de todo eso hay el anhelo de alguien que quiere cumplir un propósito, aunque sea completamente nefasto, pero lo quiere hacer. Está definido. Pero así, el análisis del tercer rayo, de inteligencia activa o de actividad, nos dará la clave de la cuestión económica, laboral y todo lo relacionado con estas energías.
Yo entiendo que a mucha gente que está en el sendero, o dice que está en el sendero, que se declara muy espiritual, el tema del dinero le levanta sarpullidos. Cuando se dice que el dinero es una energía espiritual, dice que no, que el dinero es malo porque no lo tienes. Claro. Por eso. Que el dinero es malo porque no lo tiene uno. Ah, amigo, porque un porcentaje elevadísimo de la raza humana está deseando imitar la vida de los ricos. Y se sabe, porque esto no es ningún secreto, que hay auténticas tragedias personales detrás de esas grandes fortunas. Gente que se siente sola, gente a la cual se le puede aplicar aquello de que se puede comprar diversión, compañía, sexo, pero no se puede comprar amor, ni se puede comprar amistad. Gente que paga por estar acompañada. Hace años vino un grupo aquí a tocar a Barcelona, cantantes famosos, no os diré el nombre, pues uno de ellos tenía una persona al lado que había sido amigo de la infancia, que cobraba, que estaba en nómina, por darle conversación. Darle conversación por todo el mundo. Viajaba con él. De cualquier tema. Tenían que ser unos temas ya pactados. Vamos a tomarnos un café. Alguien que está cobrando para tomarse un café contigo. Qué desgracia, ¿no? Y para eso hay que tener avión particular, yate, 50 mansiones, 300 rolls y todo esto. Tratemos las cosas. Si eso que queremos realmente nos interesa como almas. No. Eso es un auténtico espejismo, pero ¿por qué lo vive esa conciencia de esa manera? Pues porque lo estuvo deseando durante muchas vidas y ahora ya lo tiene. ¿Qué nos enseñó Buda? No despidáis nada, no deseéis nada, porque luego vendrá. Y vendrá, ¿y de qué manera vendrá? Yo os he puesto aquí al Creador, pintado de blanco, toda la humanidad como niños y la cometa. Eso a mí me parece Krishnamurti. Continuamos, otra vez lo mismo. Así vemos que las almas viejas, por estar más experimentadas que las jóvenes, se adaptan mejor a las condiciones ambientales y salen más airosas de situaciones complicadas. ¿Cuántos se han arruinado y han vuelto a regenerarse como la de Fénix? Y aquel que no tiene idea de los negocios apuesta sus ahorros y acaba perdiendo hasta la camisa. Cuando no el alma, pactando con el diablo, un banco, lo que sea. En el campo económico se aprecia aún mejor esta afirmación. Y aquí tenemos los pilares, la capacidad de trabajo grupal a nivel mundial, la investigación, la ciencia, etc. Vamos a entrar un poco más sobre estas afirmaciones. No es gratuito que estas almas viejas tengan la capacidad de trabajar con el dinero de manera explícita. Esta materia concretizada de tercer rayo solo funciona bien cuando se tiene amplia experiencia en el proceso de la reencarnación. ¿Por qué el pueblo judío, que vamos a dedicar una clase, por qué el pueblo judío está asociado al tema del dinero? No lo que se suele decir, es que los judíos tienen el dinero de todo el mundo, no, porque saben trabajar con ese dinero. Y sobre todo saben vivir de manera austera. Cuidado con esta afirmación. De aquí de España se les echó porque se les debía mucho dinero. Y como a los reyes de aquella época no les interesaba, se iban zumbando. De toda Europa igual, ¿eh? Y el señor Hitler lo tuvo muy claro, de todo el problema del descontento de Alemania después de la República de Weimar, después de la Primera Guerra Mundial, de las condiciones nefastas del Tratado de Versalles, el descontento del pueblo lo canalizó muy astutamente. Hoy en día se intenta hacer en España, en Francia, en Italia, en Gran Bretaña, en contra de los extranjeros. No se puede hacer eso. Lo explicamos la otra vez en las minorías raciales, pues lo vuelvo a decir. Mucha de la gente que viene a España, vamos a hablar de nuestro país, viene porque nosotros hace siglos, españoles, fueron a colonizar y a hacer barbaridades en Sudamérica, en Filipinas, de todo lo que era el Imperio Español. Por lo tanto, la ley del karma es muy astuta. Siglos después, estoy otra vez aquí llamando a la puerta. ¿Por qué vengo? Vengo a recoger aquello que me quitaste hace 500 años. Claro, nadie cree oficialmente en la reencarnación. Solamente los que nos dedicamos a esto. Nos interesa la filosofía esotérica, la teosofía. Por tanto, tenemos más elementos de juicio para comprender esto, este proceso, estos desequilibrios sociales. Y lo que no podemos decir es que repartiendo y haciendo una ley, siempre tenemos la manía de hacer una ley. ¿Pero por qué hacer una ley? ¿Por qué? Porque la conciencia no funciona. En el momento que un ideal de reparto, de justicia social, lo plasmamos en una letra muerta, lo estamos matando. ¿Y qué estamos haciendo? Pues que no se cumpla, ni más ni menos. Ni más ni menos. Cada vez que petrificamos algo,
En el pasado era coger una piedra, el martillo, y cincelar. Acabo aquí, decreto esto, decreto lo otro. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Acompaña acaso el corazón del ser humano, la conciencia humana, esa expansión de conciencia? No. ¿Verdad que no es ninguna realidad? Pues si lo ponemos en papel y lo sancionamos, es decir, que va a misa, el Estado lo sanciona, ¿qué va a hacer el Estado al final? Nada. No se va a cumplir, porque la conciencia del pueblo no va por ahí, ni mucho menos. La edad del alma se manifiesta por esta capacidad no observable en toda la humanidad, que permite a quien la posee adaptarse a las circunstancias. Se la denomina inteligencia, pero en el fondo es la edad del alma. Aquí os pongo las tres esferas, la roja, la azul y la verde, que respondería a la personalidad, lo más fuerte. ¿Por qué? Porque la tiene que trabajar mucho. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos presumir de que tenemos capacidad de adaptación? Lo dejo en el aire, digo que venga, te digo que lo requiera. ¿Cuántos creemos o cuántos nos hemos visto obligados a aplicar la adaptabilidad en circunstancias puntuales de nuestra vida? Pocos, ¿no? Es difícil adaptarse a los cambios, pero hay un gran problema. Si no lo hacemos, nos van a adaptar a la fuerza. Si no lo hacemos, el padre que está, al final lo vamos a ver dibujado ahí, nuestro planeta Urano, nuestro padre Urano, por decirlo de alguna manera, nos va a obligar a ponernos las pilas. Una de dos, o lo hacemos por las buenas, o lo hacemos simplemente. Escojamos el camino. No queda más remedio, ahora que somos conscientes de las dificultades de la humanidad, en Europa, en el primer mundo, de que nos pongamos las pilas. Y decimos, ¿y qué podemos hacer? Ya tenemos más de 50 años la mayoría, estamos en la recta final de nuestra vida, el alma ya se ha manifestado, y donde no se haya manifestado hay que decir que hay que esperar para la siguiente sesión, la próxima encarnación. ¿Por qué lo digo? Porque mira, se sabe que a nivel neurológico es muy difícil, por ejemplo, aprender cosas nuevas a partir de los 50 años. Es muy difícil, por ejemplo, aprender un idioma. Está muy ligado a la primera etapa, a la formación, a la manifestación del alma, a nivel del vehículo físico, y así sucesivamente. Pero cuando llegamos al vehículo mental, si no se han hecho las etapas de apropiación correctamente del físico y del emocional, el mental no se acaba manifestando nunca. Como no se ha hecho nunca la apropiación correcta del vehículo emocional, nos encontramos gente de 60 años que tiene las mismas rarezas y manías con una persona de 14. ¿Por qué? Porque está viviendo la crisis de apropiación de su vehículo emocional, cuando ya lo toca. Los que realmente tienen un poquito más de orientación interna, le llaman a eso el alma. Mentira. Es la crisis emocional de los 14 pero a los 65. Un poco raro, ¿no? Pues así estamos. Tenemos ese problema. Entonces, si no hemos hecho el trabajo bien, no hemos ido los grados, no nos hemos ido pasando de forma natural, nos encontramos, cuando llegamos a determinada edad, ya nos queda poco para avanzar, para desencarnar, decimos, bueno, ¿y qué podemos aportar? ¿Cuál ha sido el propósito de nuestra vida? Tiene mucho que ver con el tema del capital, del trabajo y de todos los problemas de la humanidad. Esto nos lo podemos plantear en nuestra casita, en nuestro foro interno, una meditación personal, un silencio, es decir, ¿a qué he venido yo a esta encarnación? ¿Por qué he venido? ¿Qué he de cumplir? ¿Qué he de hacer? ¿Qué he de aprender? ¿Qué he de desarrollar? ¿Qué he de expresar? Lo dejo en el aire. Esto sí que es divertido, ¿eh? Consumo, luego existo. Las rebajas de los grandes almacenes funcionan con este adagio del plexo solar. Consumo, luego existo. Qué feliz es la gente cuando sale con un montón de bolsas, con un montón de cosas que ya vas a saber si te la vas a poner o no. Yo me acuerdo que antes, cuando regalaban tantas bolsas, cada departamento que ibas o cada sección te ponían una bolsa, una camiseta calcetines, camisas, ibas a casa con un montón de bolsas, claro. Ibas por la calle, la gente te miraba, fíjate, ha comprado, yo también quiero ir. Qué feliz que es, qué desgraciado que es. Qué desgraciado, porque compramos cosas que no necesitamos, caramba. O es que nadie ha ido a un supermercado o unas rebajas y ha comprado cosas que luego no se ha acabado ni poniendo, ni usando, ni nada. ¿A que sí? Mira, aquí el que os habla se tuvo que decir en cierto momento de no entrar en unos grandes almacenes, en un hipermercado, en una gran superficie. ¿Sabéis por qué? Porque os salía con un libro o una cinta de vídeo. Una selectiva. Con un libro o una cinta de vídeo. Sí, la cinta de vídeo la usé, los vídeos, ya los estilan. Y los libros sí me los leí, pero a ver, podía pasar sin ellos perfectamente. Y ahora, por medios digitales, no quiero saber ninguno, físicamente no quiero saber ninguno. El trabajo dignifica al hombre.
¿Os acordáis lo que se encontraron los americanos cuando liberaron el campo de concentración de Auschwitz a la entrada, en el frontispicio? Sí, como el que entra a un templo iniciático. El trabajo os hará libres. Os hará libres. Pablo de Tarso dijo, la verdad os hará libres. Sí, es cierto, la verdad os hará libres. El trabajo os hará libres, pero ahora os explicaré por qué, no por lo que decían ellos. Nadie se hizo rico trabajando para otro. Otra manía que tenemos del capitalismo. Soy pobre porque Dios me ha castigado. Toma ya. Eso quiere decir que soy un perfecto inútil y no tengo más remedio que echarle la culpa a mi padre. Mi padre en este caso, Dios. ¿Cuánta gente no ha hecho eso en su vida más de una vez? Todos. Hay pobres en el mundo porque los ricos lo acaparan todo. Mentira. No tengo buenas oportunidades. ¿Cuántos no hemos dicho esto en la vida? Hay que ver, le dieron el puesto al otro y yo estoy mucho más preparado. Los ricos son unos egoístas y los pobres unos desagradecidos. ¿Qué piensan los ricos de los pobres? Que encima que les damos trabajo, encima se quejan. Sí, porque les damos de comer. Ahora os explicaré por qué va esto. Mi fortuna por la gracia de Dios. Los calvinistas, los judíos, yo soy rico porque yo me esfuerzo. Y como yo me esfuerzo, Dios me recompensa y me da riquezas. Bueno, si quieres tranquilizar tu conciencia, dilo, pero en el fondo saldrá de tu alma. Aquel que todavía no está suficientemente evolucionado en cuanto a capacidad, veces que ha encarnado y lo que haya aprendido, porque puedes haber tenido 1000 encarnaciones, pero si no has aprendido nada, estás igual. Pero aquellos que han reflexionado, que se han parado a pensar, aunque sea 1 hora en 10 años, contándolo minuto a minuto, esos tienen un punto más y son más astutos de cara a la siguiente encarnación y se adaptan mejor a las oportunidades. Aquí hace años apareció un sujeto aquí en Barcelona que de la nada montó una red de cafeterías y de granjas y de todo, y de hecho casos de esos hay montones. Y este señor que tiene esas cadenas con ese nombre tan curioso de ropa, que da muchísimas bromas, este señor empezó vendiendo camisetas aquí arriba. Mango, en el mercadillo de Padua, que vendía camisetas. Yo no me acuerdo quién era, porque fui alguna vez, pero no me acuerdo quién era, pero estaba allí vendiendo. Y fíjate, un imperio. Pero eso sí, trabajando. ¿Qué significa eso? La edad del alma. ¿A qué son típicos tópicos? El trabajo os hará libres. ¿Sabéis por qué nos hará libres del trabajo? Porque el trabajar significa no solamente trabajar con las manos como lo entendemos, que nos permite establecer conocimiento de nosotros mismos, nos permite contactar con nuestra propia alma. Decimos, pero bueno, escribiendo a máquina o cosiendo, pues sí, cosiendo y haciendo trabajos manuales, por ejemplo, trabajando con las manos. El trabajo prácticamente nace de la necesidad que tenemos de coger, palpar, transmitir la energía e interactuar con la energía, ya sea de materias primas o elaborando un producto, ya sea tejiendo, ya sea el pan, etcétera, etcétera. ¿Sabéis lo que es el pan amasado con las manos? ¿Sabéis lo que es el tacto de la masa y cómo esa masa luego va creciendo? Y la relación que se puede establecer en un momento puntual con el producto que tú has generado. Pues eso es increíble. Imaginaos cuando en la antigüedad el trigo se molía de aquella manera tradicional, etcétera, etcétera. Hoy, como nos hemos acostumbrado al pan precocido, pues ya eso lo hemos perdido. Pero ni qué decir tiene que trabajar con las manos nos permite interiorizar la conciencia y a la larga aflorarla. Por eso, estos que tanto tienen en estos tiempos y han podido mantener esas fortunas y desarrollarlas, son personas que almas que han trabajado mucho en vidas pasadas y por eso lo pueden manifestar ahora. El que poco ha trabajado, evidentemente no tiene esa capacidad. ¿Y por qué nos hará libres el trabajo? Pues cuando trabajamos con los demás, resulta que establecemos comunicación con los demás. Aunque estemos en silencio, uno esté apretando tornillos aquí y otro esté apretando tornillos acá, lo que la poca gente sabe es que hay una simbiosis entre las dos conciencias. Como personalidades no se detecta, porque la gente no está suficientemente refinada como para poderlo captar. Pero un clarividente podría ver lo que se está estableciendo allí. Y eso sirve para que el alma a la larga se manifieste. El trabajo nos da autoidentidad, el trabajo organizado nos da autoidentidad. Y gracias a señores como el James Watt o al Stephenson y a tantos otros que inventaron los ferrocarriles, la máquina de vapor, los trabajos en las grandes estas fábricas inglesas textiles, las que hubo en Cataluña, la evolución de la conciencia aumentó. Y si no, una pregunta
que a lo mejor a alguien le puede molestar. ¿Por qué creéis que se dio que Cataluña, por ejemplo, Euskadi, tienen una particularidad especial que las hace diferentes al resto de la península? Por el trabajo, ¿no? Por el trabajo, por las colonias textiles, por las grandes fábricas, las grandes siderurgias del norte, las grandes hulleras, trabajo en las minas. Eso de estar estableciendo relación con los demás, cientos, miles de trabajadores, va creando conciencia social. Hay que decirlo así. Yo sé que esto molesta mucho porque en Andalucía dicen, yo nací allí, que la industria no está allí porque Isabel II la puso en Cataluña. A ver, pues han pasado 200 años como aquel que dice, ponla. ¿Qué pasa? Hay algo especial entonces, ¿no? Claro, esta capacidad que tenemos de interrelacionarnos a través del trabajo no se tiene de otra forma. Y una cosa también muy importante y que olvidamos demasiadas veces. ¿Sabéis cómo funciona hoy en día la ley del karma? A través del trabajo. Antes era mucho más en las familias, porque estábamos más tiempo en casa. Ahora es a través del trabajo. En el trabajo te puedes encontrar verdaderas maravillas y maravillas. Gente que dices, pero ¿dónde he hecho yo en el pasado para encontrarme con esto o con esta? Pues el karma es muy astuto, por eso es tan importante el mundo del trabajo. Y ahora estamos en una crisis, ¿sabéis por qué básicamente? Porque estamos cambiando de era. Y la idea que tenía el trabajador era ver al empresario como el papá protector, el Dios, falso, mentira. Hemos de ser autosuficientes. Por eso la industria, la empresa como la conocemos, se está acabando. El capitalismo hace aguas y está entrando en una etapa salvaje. Pero ¿sabéis para qué? Para que la masa asalariada reaccione. Aportación, eso es de Juan Jul, del tibetano. Voy a leerlo. La responsabilidad de la gran miseria que prevalece hoy en todos los países del mundo corresponde principalmente a ciertos grupos interrelacionados de hombres de negocios, banqueros, ejecutivos de cárteles internacionales. Luego os explico el significado de la palabra cártel. No cárteles, cárteles, es brújula. Consorcios, monopolios y organizaciones y a directores de grandes corporaciones que solo buscan su propio beneficio o el de la corporación. No les interesa beneficiar al público, excepto en lo que respecta a la demanda pública por mejores condiciones de vida, lo cual les permitirá, bajo la ley de la oferta y la demanda, proveer productos, transportes, luz y fuerza que a la larga redundarán en mayores beneficios para su corporación. Las características de los métodos empleados por tales grupos son la explotación del potencial humano, el manipuleo de los principales recursos planetarios y la promoción de la guerra para beneficio comercial y personal. Fue escrito en los años 30 por la Alice Bailey, de Juan Jul, y parece que fue esta mañana, porque es exactamente igual. Cambian algunas palabras, manipuleo por manipulación, pero estamos en las mismas. Hemos avanzado mucho. ¿Y por qué no hemos avanzado mucho? Porque la mente concreta, el plexo solar, la conciencia humana por excelencia primitiva, está igual que hace millones de años. Una pena. Vamos, otra aportación de Descartes. Hoy nos hallamos excepcionalmente en los albores de una era económica totalmente nueva. Esto es cada vez más evidente para las personas que piensan. Debido al triunfo de la ciencia, la liberación de la energía del átomo, en aquellos años se hablaba así, no puede vaticinarse ahora el futuro del género humano ni cuál será la civilización venidera. Los cambios inminentes son tan trascendentales que los viejos valores económicos y las conocidas normas de vida tendrán que desaparecer y nadie sabe qué los reemplazará. En los años 30 escrito, ¿a que tiene razón? ¿Quién sabe lo que va a pasar? Nadie. ¿Fue alguien capaz de prever la crisis? Yo cuando veía, os voy a decir abiertamente, a principios de los 90, barras de pan tiradas, muebles en la calle, mejor que lo que tengo yo, sofás en la calle mucho mejores que los míos, pensaba, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? No lo entiendo. En lo que en mi casa cambiamos 2 veces la cocina en 40 años y el baño, hubo vecinos míos que 4 o 5 veces. 4 o 5 veces, no exagero, ¿no? Yo no sé cómo les iría. No sé cuánto dinero entraba en sus casas, pero yo sé lo que entraba en la mía. Y en mi caso, entonces, sería lo que podía disponer, nada más. Yo no sé a los demás cómo les iba. Y cuando veía tantas cosas útiles tiradas, no intercambiadas o vendidas, no, tiradas, me preguntaba, ¿y esto a dónde nos va a llevar? Y más de una vez me decía, vamos a recibir un castigo. Caramba, no me equivoqué.
10 años después vino un castigo. Pero no fui el único que pensó así, porque en muchas partes de Europa hubo mucha gente que estaba pensando lo mismo. Íbamos a recibir un castigo, no sabíamos qué iba a ser. Y mira por dónde era esto, la crisis. Aclaración: el problema del trabajo y el capital y el trabajo debe resolverse definitivamente. No todo el problema recae en la parte del capital. El mundo del trabajo debería participar más activamente en la fase productiva. Han habido movimientos como el cooperativismo, pero el cooperativismo parte de un capitalismo pero hecho desde la clase obrera, un capitalismo participativo. Pero para que eso funcione, como ideal acuariano, hemos de tener conciencia acuariana. Los soviets intentaron llevar el ideal platónico de una sociedad comunista perfecta, de la era de Acuario, pero bajo la bota militar, bajo la bota de la dirección, el ordeno y mando. Y eso evidentemente es transgredir la propia ley de la evolución, por lo tanto no funcionará. Y no funcionó, y lo único que se pudo constatar es que tanto se criticó al zar que el señor Brezhnev, aquel famoso, se le llamaba el zar. Los propios disidentes que estaban condenados en Siberia por opinar libremente, Solzhenitsyn por ejemplo, le llamaba el zar. ¿Por qué? Porque tenía los mismos caprichos y rarezas que los zares. Lo mismo. ¿Qué ha pasado? Pues que todo aquello que se combate, todo aquello que vamos en contra de, al final mira por dónde nos acaba embargando. Hay una parte del trabajo esotérico que se toca cuando llega el signo de Escorpio, el tema de la hidra, el tema de la parte oscura, y son las famosas 3 pruebas que todo el discípulo debe pasar. La prueba del poder, la del dinero y la del sexo. Tienen que ver con el plexo solar. La clase política en España, el dinero, bueno, cada mes algún político sale a la calle por presunta corrupción. Hay que decir siempre presunta corrupción. Pero claro, cuando tanta gente es presunta por meter la mano en el cajón ajeno o en la cartera ajena, uno piensa, aquí sucede algo. No es que el partido tal sea corrupto, porque es innegable que eso no puede ser. Eso no puede ser de ninguna manera. Alguien habrá honesto, tiene que haberlo. Lo que significa ni más ni menos algo que no estamos dispuestos a reconocer, que el pueblo que ha elegido a sus políticos está enfermo, tiene un cáncer, una lacra terrible, es corrupto. Y eso no nos gusta decirlo, y por eso criticamos a la clase política o a la clase empresarial. Pero no nos engañemos, si hay empresarios en la cárcel, hay muchos ciudadanos de aquí que deberían estar, porque son exactamente iguales. La única distancia es que no tienen poder, nada más. Vamos a reflexionar un poquito más y continuemos reflexionando, porque este problema solamente lo solucionaremos reflexionando y reflexionando. Esto es lo que os quería decir. Vamos a meditar un poquito esta composición. Aquí tenemos las 2 manos del acuerdo, del agreement. Tenemos los 2 problemas básicos, el capital y el trabajo. Os he puesto 7 estrellitas, son 7, ¿no? Sí. Bien, ¿qué colores tienen los rayos, no? Os he puesto al fondo, a la izquierda arriba, el rojo del primero, y abajo os he puesto el 7º rayo, y en el medio os he puesto al cuarto. ¿Por qué? Color calabaza, color naranja, os he puesto al cuarto. Con esto de los colores de los rayos no lo toméis al pie de la letra, ¿no? Porque no todo el mundo los ve igual, ¿eh? Por lo tanto, lo dejamos así. ¿Pero por qué pongo el cuarto rayo en el medio? Porque si no hay capacidad de adaptación, no hay ganas de vivir este conflicto en armonía por las 2 partes. Si una parte, la parte ofrecedora de trabajo, la parte empresarial, no entiende que necesita al trabajo, a la parte asalariada para evolucionar, para enriquecerse, si queremos, si no entendemos eso, malamente. ¿Cuántos empresarios en España dicen, soy rico a pesar de mis trabajadores? Hace años lo escuché que en Alemania los empresarios alemanes decían, yo soy rico gracias a mis trabajadores. Esto en Alemania lo dijo un empresario muy conocido, y el periodista le dijo, no, en España es a pesar de los trabajadores. Eso lo escuché hace muchos años. Pero puedo decir, son las 7 energías, y fijaos lo que tenemos arriba, lo he significado como un corazón, pero en el fondo es el chakra cardíaco, que una forma de explicarlo más popular y más emocional es esta, el corazón. ¿Por qué? Porque nos tendremos que reinventar totalmente. La solución al problema del trabajo, el capital y la ocupación no está a la vuelta de la esquina, ¿eh? No está a la vuelta de la esquina. No olvidemos que el primer decanato de Acuario es Saturno, y Saturno nos está leyendo la cartilla, pero es normal que lo haga, es normal. Y fijaos lo que tenemos que trabajar, mucho, mucho.
Vamos a continuar. Mapa de los países del mundo, no son ningún problema, lo sabemos. Y antes de continuar criticando el mundo de la economía, de la banca, del capital y del trabajo, etcétera, etcétera, convirtámonos en el cambio que queremos ver en el mundo. Este es el señor Gandhi. Él luchó por un ideal, lo tenía, como Luther King, como tantísimos que han habido en el mundo, lo llevó a cabo y cuando lo llevó a cabo, pues la ley del karma dijo, hasta aquí has llegado. ¿Tenemos nosotros un ideal como alma para plasmar? Me lo pregunto yo. Lo dejo. Vamos a las preguntas. ¿Has hecho las? No. Bien. ¿Tenéis papel? Ahora ya funciona sin hacer Es igual. Vamos a ver. No, claro. Bueno, si siempre papel es así a 8, sí. ¿Os ha gustado la presentación? Creo que vamos a dedicar 3 clases. Porque yo la próxima hasta finales de junio no vendré ya. Y en septiembre ya volveremos otra vez con la tercera. Pues es un tema muy vasto, muy amplio. A ver, se puede tocar la economía desde la perspectiva del Dow Jones, pero eso sí me interesa. Y si lo tocamos desde esa perspectiva, vamos a ver que la gente que va aquí al Paseo de Gracia, a la bolsa, son gente con un plexo como la boca del metro. Que además, en un estado catatónico, neurasténico, maníaco depresivo, continuamente porque las decisiones suben o bajan. ¿Y esto qué nos aporta? No nos aporta nada. No. Hay que buscarlo desde otra perspectiva. Hay que tener en cuenta una cosa. El gran problema del enfoque del capital y el trabajo viene de la era de la crisis. De la figura del padre, del protector, del dios, del jefe, del rey, del que sea, que dirigía a los miembros de la tribu. Acuario, la digo en voz alta y lo reflexionáis mejor la leo. Venga, la primera pregunta. ¿Es verdad que todos los ricos lo son porque roban descaradamente? Son preguntas individuales estas, ¿eh? Algunos no. Algunos quieren beber, pero quieren más por eso siguen robando. O sea, que van a ser siempre, van a ser ricos. Y no llegan a ser pobres. Son ricos, aparte de la edad del alma, por el miedo de los pobres. Si los pobres tuvieran un poco más de valor y aplicaran su conciencia, el mundo sería de una manera diferente. Muy diferente. Es verdad, porque encima hoy conozco casos que tienes que ser sumiso, para poder... Es que esa es la idea del padre protector y el hijo sumiso. Y esa es la idea del Piscis, y eso ya no toca. ¿Es cierta esa idea de que el trabajador no tiene más responsabilidad que cumplir con su trabajo y cobrar por ello? Hombre, pues yo pienso que tendría que echar un poquito más de leña al fuego, con más amor y hacer las cosas. Todo funciona. Yo considero que el trabajador, hasta donde mi experiencia de tantos años trabajando me da, debe de implicarse mucho más en una parte que a veces no se le deja intervenir, que es la organización de la empresa. Él es un peón nada más allí, una pieza que tiene que cumplir lo que el engranaje marca, ¿no? Pero sí que tiene una capacidad de mantener un equilibrio de conciencia anímico, emocional, mental, en todo aquello que elaboran. Máxime aquellos que trabajan con las manos y hacen productos, por ejemplo, para la alimentación, elaborados, preparados. Me refiero aquí ya de hostelería, incluso haciendo las camas, fregando un hotel, haciendo el pan, croissants, cosas de estas. ¿Por qué lo digo? Porque todo aquello que nos ponemos encima, o todo aquello que vamos a ingerir, si la energía con la que está hecho no es muy buena, a la larga se va a juntar con los malos rollos nuestros. Es decir, ¿de dónde me vienen los cánceres que me vienen y los problemas que tengo? Esto nunca se habla, pero deberíamos considerarlo también. Estoy haciendo una profesora de matemática que no nos dejaba utilizar ningún utensilio metálico. Todo tenía porque que ser con las manos claro. y con Es mejor cogerla así, tiene su historia esto, sí. ¿Quién debe abrir primero el corazón? ¿El capitalista o el obrero? La pregunta es falsa, los dos. ¿Por qué asociamos un empresario con la figura del tirano? Porque tanto combatir al tirano, y mira por dónde nos queremos convertir en otro. Hay un refrán que dice: ni pidas a quien pidió, ni sirvas a quien sirvió. Y no es un refrán, es una verdad que me entiendo. Mucha gente que ha estado sirviendo a otro
cuando la suerte le sonríe o se da la oportunidad de querer dinero y poder, resulta que cometen los mismos errores. Sí, Los políticos, algunos políticos que, bueno, hasta los 2 días los pillan robando. Mi casa decían que era piojos resucitados. Y ojos resucitados, sí. No hay peor cosa que un pobre lleno de pan y la cabeza vacía. Lo peor que hay. ¿Por qué el capitalista solo se rodea de gente que piensa como él? Porque es un incomprendido. Bueno, los demás también hacen lo mismo. Por la energía. Criticamos el capitalismo como un gueto, pero resulta que el Estado social es igual, otro gueto. Siempre nos reunimos porque piensan lo mismo. ¿Qué papel desempeñan en el mundo las grandes corporaciones? No es que manipulan, ¿no? Al resto. ¿Y qué representan las grandes corporaciones? También la figura del padre, otra vez. Tiene que desaparecer eso, es absurdo. Sí que le debemos mucho a las grandes corporaciones, no nos engañemos. En el fondo, este capitalismo salvaje de grandes corporaciones, este capitalismo que en el fondo es un monopolio en la práctica, le debemos que estén manifestando la ley de síntesis, el primer aspecto de la divinidad, pero a las bravas, por la vía que tal vez no nos hubiera gustado nunca verlo. Sin embargo, lo están haciendo. ¿Y por qué? Porque a la larga, esa manera de actuar de las corporaciones va a desarrollar la conciencia humana. Pues caramba, trabajando para McDonald's o para la compañía que sea, pues sí. Sí, porque se está estableciendo una línea energética que está abarcando todo el mundo. Cuando hablamos de multinacionales, también las hay en nuestro país, también las hay, cuidado. Y esto circula la energía en todos los sentidos. Y a la larga veremos el resultado. Ahora hemos visto la peor etapa, lo más negativo, lo más nefasto. Entonces no son cristianas, son acuarianas. Son acuarianas, pero tienen que desaparecer. No, porque eso representaría a la larga a un estado de conciencia de las masas y todavía no son grandes individualidades. Tienen que hacer esa transmutación. Me leo. Acuario. Claro, porque es la interdependencia y al final lo veremos, pero ¿no será más cierto que el trabajador deberá espabilarse y ofrecer un proyecto al empresario? Ya estamos ofreciendo bastante. Hay un programa en un canal. Porque decías, es el día del trabajo. Es mejor que ponga en el proyecto. Pero es que esto se va a perder, porque no se trabajo. Se pierde y se va a perder. Porque no tiene sentido celebrar. Todos no. Hay un programa en un canal de una televisión, que ahora no me acuerdo qué canal es, que es por la tarde, a las 4 o así, que dan el jefe, se llama. Ah, ya. Y enseñan, no, Ya, no está mal, sí, lo he visto. porque yo estoy aquí ya hay respuestas de lo que tú has dado, que allí se plasman, que dejan participar trabajadores, que tal. Pero esto más bien es un modismo. Vale, pero... Hay mucha piedra que picar para que ciertos empresarios españoles sí. se rebajen ellos a bajar la cocina. Eso, Estados Unidos y en Canadá, la mayoría de los... Yo visité ciertas cocinas de cierto hotel de por aquí, no voy a decir cuál, muy conocido, y a mí se me cayeron los palos del sombrajo. Y cuando bajaba el jefe, un personaje muy conocido en Barcelona, bueno, te quiero contar cómo los trataba. De inútiles para arriba. Pero como el personaje es muy conocido, si se entera que puede denunciar, prefiero callarme. Pero tela lo que había ahí. Bien, continuamos. Las grupales. ¿Por qué pensamos que los empresarios solo pretenden mandar? Porque los demás no pueden mandarlos. Porque los dejamos. Porque el jefe manda, ¿no? El jefe tiene que... Aunque mande mal. Que El manda mal. jefe siempre tiene razón. Artículo 2. Hay que dárselo aunque no la tenga. ¿Quieres que paga? ¿De dónde procede esa idea de que el trabajador se vende por un plato de lentejas? Las lentejas son muy buenas. De la Biblia, de la tradición judía, De Saúl vendrá. de la tradición judía, del ojo por ojo y diente por diente. Muy interesante el tema. ¿Por qué me vendo? Por esto, por lo que más necesito el sustento. Y la seguridad que me da el estar trabajando para fulanito, y yo puedo crecer. La idea del hogar está asociado, pero cuidado, que esa idea es un engaño, ¿eh? Ya es un engaño, antes no, porque nos hace depender psicológicamente para todo, de toda la vida del patrón, del que nos paga. Y eso está mal. Pero claro, ¿cómo damos el salto a un capitalismo igualitario que todo el mundo participe? Si no todo el mundo tiene la misma evolución. Es muy complicado, muy complicado. Es cierto que el trabajo embrutece,
No quiero decir que prudente si nos convertimos en una máquina y creemos que trabajando más y más y más vamos a ser más productivos, porque es mentira. Si trabajamos más y más y perdemos la capacidad humana de contactar con los demás, con la familia, las amistades, etcétera, etcétera, nos convertimos en unos auténticos, por favor, en unos brutos. ¿Qué significa una persona bruta? Una persona que no tiene sensibilidad, que su alma no se manifiesta para nada, que es grosera, que es vulgar. ¿Y por qué esto? Pues esto se da, y es lo que el capitalismo, una serie de empresarios quieren, muchísimos en la práctica, quieren anular esa capacidad de interacción de la clase obrera. ¿Cómo? Metiéndole miedo. Metiéndoles miedo. O, y no lo digo, haciendo algo que va en contra de tus principios. Claro. Eso es muy serio para mí. Entonces, de cierta manera, esta es una minoría, pero ya Sí. se entiende. Sí. Entonces, si es tan complicado el trabajo y tanto ensucia, ¿por qué ansiamos trabajar todos? Porque el dinero, el salario, nos permite ser el ideal de que todo ser humano tiene en conciencia, autosuficiencia. Sin embargo, no sabemos que nos hemos vendido por un plato de lentejas, porque hemos hipotecado el alma. Fijaos qué contradicción hemos caído. Pero necesitamos pasar por esa prueba, hemos apurado ese cáliz de contradicción para buscar la luz. ¿Qué importancia tiene el salario en el mundo laboral? Salario viene de sal. Se pagaba en sal para conservar el alimento, la comida. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el salario? ¿Hay alguien que trabaje por amor al arte? Muchos hemos trabajado por amor al arte. Muchos. Pero sí es cierto que si a más salario se cree que uno está más reconocido y el trabajo que hago es mucho más elevado, mucho más valioso, y por lo tanto si me pagan yo valgo mucho, y vamos generando espejismos y luego resulta que tropezamos y el cuento de la lechera y viva samaniego al suelo. Y eso ha pasado ya. Gente que trabajaba y le pagaban 2.500 euros al mes, ahora está haciendo lo mismo y mucho más por 700 al mes. Y no te quejes porque hay una puerta que se ofrece por 500. ¿Es cierta la idea de que empresarios y trabajadores están condenados a entenderse? Creo que sí. Creo que sí, porque no nos queda más remedio que ponernos de acuerdo. Porque este mundo ya no puede permitir más crisis, no debería de permitirlas. Os recuerdo una vez más, por enésima vez, que la verdad, por dura que resulte siempre, nos va a hacer libres, no nos quede la menor duda, no nos quepa la menor duda. Pero la creencia y la fe ciega, absolutamente ignorantes. Y la creencia y la fe ciega están unidos al miedo, a la pasividad, a la gente buena. Olvidémonos de ese cliché. Bien, nos vamos a volver a ver dentro ya de casi 2 meses, el viernes 27 de junio del 2014, en este mismo lugar, con la 9ª sesión de esta introducción a los problemas de la humanidad. Y vamos a tocar la segunda parte. En ese momento vamos a estar una semana del encuentro que vamos a hacer en Montserrat el 5 y el 6 de junio. Que si tenéis intención de venir, pues os ponéis de acuerdo con la secretaria, os apuntáis y allí pues haremos un grupo y a ver qué sale. El año pasado fue muy bien. Hacía muchos años con Amigos de la Biblia no teníamos un acto de confraternización a final de curso y fue muy bien, tanto nos gustó que este año repetimos. Y nuestro mantra pictórico, nuestro querido planeta Tierra, fijaoslo bien. ¿Lo conoces? ¿Qué quiere decir carteles? Carteles, vamos a ver. ¿Habéis oído hablar del cártel de la droga? Sí. Camarillas. Esos son camarillas. Es decir, organizaciones con propósitos nefastos, mafias. La palabra cartel y cártel prácticamente es lo mismo, viene del latín. Hoy lo he buscado porque en castellano no aparecía mucho, pero en realidad se supone los grupos mafiosos se comunicaban por unas cartas, por unos pasquines, y de ahí viene la palabra cártel, que estaba aludida a grupos así de dudosa reputación. Pero también es verdad que es la misma palabra
si una es esdrújula y la otra no lo es de carteles, es decir, anuncio de. Pero en el fondo, lo de cárteles o cártel en singular se refiere al grupo de aviesas intenciones, ¿no? Camarilla, en castellano camarilla. ¿Os ha gustado? ¿Sí? ¿Vamos a hacer un minuto de silencio? ¿Queréis que hagamos la gran invocación? Sí. Venga, vamos a hacer la gran invocación.